Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Bhagavata Purana, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 9, el fallecimiento de Bhishmadeva. Lalita Gati Vilasa Valguhasha Pranaya Nirikshana Kalpitoru Manaha Kritan Anukritavatia Umadamdaha Prakritin Agankilaya Syagopa Badaha. Que mi mente se fije en el Señor Shri Krishna, cuyos movimientos y sonrisas de amor atrajeron a las damiselas de Brayadama, las gopis. Las damiselas imitaron los movimientos característicos del Señor después de su desaparición de la danza rasa. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mediante el intenso éxtasis del servicio amoroso, las damiselas de Brayabhumi alcanzaron la unidad cualitativa con el Señor, danzando con él en igualdad de condiciones, abrazándolo con amor nupcial, sonriéndole en broma y mirándolo con actitud amorosa. La relación del Señor con Arjuna es sin duda digna de elogio para devotos como Bhishmadeva, pero la relación de las gopis con el Señor es aún más digna de elogio debido a su servicio amoroso aún más purificado. Por la gracia del Señor, Arjuna tuvo la fortuna de contar con el servicio fraternal del Señor como auriga, pero el Señor no le otorgó a Arjuna la misma fuerza. Las gopis, sin embargo, prácticamente se volvieron una con el Señor al alcanzar la igualdad con Él. La aspiración de Bhishma de recordar a las gopis es una oración para obtener su misericordia también en la etapa final de su vida. El Señor se satisface más cuando sus devotos puros son glorificados y por lo tanto Bhishmadeva no solo glorificó los actos de Arjuna, su objeto de atracción inmediata, sino que también recordó a las gopis quienes gozaron de oportunidades inigualables para prestarle servicio amoroso. La igualdad de las gopis con el Señor nunca debe malinterpretarse como la liberación sayuya del impersonalista. Esta igualdad es de éxtasis perfecto, donde la concepción diferencial se erradica por completo, pues los intereses del amante y del amado se vuelven idénticos. Texto 41. Muni gana nripa varya sankulentaha sadasi yudhistira rajasuya esham Arhanam upapeda ikshaniyo mama drishigochara esha aviratma. En el Rajasuya Jaya, el sacrificio realizado por Maharaja Yudhishthira, se encontraba la mayor asamblea de la élite mundial, las órdenes reales y eruditas, y en esa asamblea el Señor Shri Krishna fue adorado por todos como la más excelsa personalidad de Dios. Esto ocurrió durante mi presencia y recordé el incidente para mantener mi mente en el Señor. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tras obtener la victoria en la batalla de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira, el emperador del mundo, realizó la ceremonia sacrificial Rajasuya. En aquellos días, al ascender al trono, el emperador enviaba un caballo de desafío por todo el mundo para declarar su supremacía. Y cualquier príncipe o rey gobernante tenía la libertad de aceptar el desafío y expresar su disposición tácita a obedecer o desobedecer la supremacía de dicho emperador. Quien aceptaba el desafío debía luchar contra el emperador y establecer su propia supremacía mediante la victoria. El rey derrotado debía sacrificar su vida dejando paso a otro rey o gobernante. Así pues, Maharaj Yudhishthira también envió estos caballos de desafío por todo el mundo, y todos los príncipes y reyes gobernantes del mundo aceptaron el liderazgo de Maharaj Yudhishthira como emperador del mundo. Después de esto, todos los gobernantes del mundo bajo el régimen de Maharaj Yudhishthira fueron invitados a participar en la gran ceremonia sacrificial del Rajasuya. Tales ceremonias requerían cientos de millones de dólares y no era tarea fácil para un monarca insignificante. Dicha ceremonia sacrificial, al ser demasiado costosa y difícil de realizar en las circunstancias actuales, es imposible en la era de Kali. Además, nadie puede conseguir el sacerdote experto necesario para dirigir la ceremonia. Así pues, tras ser invitados, todos los reyes y grandes sabios del mundo se reunieron en la capital de Maharaj Yudhishthira. La sociedad erudita, que incluía a los grandes filósofos, religiosos, médicos, científicos y a todos los grandes sabios, fue invitada. Es decir, los brahmanas y los yatras, los hombres más destacados de la sociedad, fueron invitados a participar en la asamblea. Los vaishyas y los shudras eran elementos secundarios en la sociedad, por lo que no se mencionan aquí. Debido a la evolución de las actividades sociales en la era moderna, la importancia de los hombres también ha cambiado en cuanto a sus puestos ocupacionales. Así que en esa gran asamblea el Señor Shri Krishna era el centro de atención de las miradas vecinas. Todos deseaban ver al Señor Krishna y ofrecerle sus humildes respetos.
Vishmadeva recordaba todo esto y se alegraba de su venerable Señor, la personalidad de Dios, estuviera presente ante él en su verdadera presencia formal. De modo que meditar en el Señor Supremo es meditar en las actividades, la forma, los pasatiempos, el nombre y la fama del Señor. Eso es más fácil que lo que se imagina como meditación en el aspecto impersonal del Supremo. En el Bhagavad Gita 12.5 se afirma claramente que meditar en el aspecto impersonal del Supremo es muy difícil. Prácticamente no es meditación o simplemente una pérdida de tiempo, porque muy pocas veces se obtiene el resultado deseado. Los devotos, sin embargo, meditan en la forma real y los pasatiempos del Señor, y por lo tanto el Señor es fácilmente accesible para los devotos. Esto también se afirma en el Bhagavad Gita 12.9. El Señor no es diferente de sus actividades trascendentales. Se indica también en este shloka que el Señor Shri Krishna, mientras estaba realmente presente ante la sociedad humana, especialmente en relación con la batalla de Kurukshetra, fue aceptado como la personalidad más grande de la época, aunque podría no haber sido conocido como la suprema personalidad de Dios. La propaganda de que un hombre muy grande es adorado como Dios después de su muerte es engañosa, porque un hombre después de su muerte no puede convertirse en Dios. Tampoco puede la personalidad de Dios ser un ser humano, incluso cuando está personalmente presente. Ambas ideas son conceptos erróneos. La idea del antropomorfismo no puede ser aplicable en el caso del Señor Krishna. Texto 42. Tam imam aham ajam sharirabhajam hridi dishtitam atma kalpitanam patidrisham eva naikadarkam ekam samadhigato smi viduta vedo moha. Ahora puedo meditar con plena concentración en ese único Señor, Shri Krishna, presente ante mí, porque he trascendido los conceptos erróneos de la dualidad respecto a su presencia en el corazón de todos, incluso en el de los especuladores mentales. Él está en el corazón de todos. El sol puede percibirse de diferentes maneras, pero es uno solo. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor Shri Krishna es la suprema personalidad de Dios porque se ha expandido en sus múltiples porciones mediante su energía inconcebible. El concepto de dualidad se debe a la ignorancia de su energía inconcebible. En el Bhagavad Gita 9.11 el Señor dice que solo los necios lo toman por un mero ser humano. Esos necios desconocen sus energías inconcebibles. Mediante su energía inconcebible, Él está presente en el corazón de todos, como el sol está presente ante todos en todo el mundo. El aspecto Paramatma del Señor es una expansión de sus porciones plenarias. Él se expande como Paramatma en el corazón de todos mediante su energía inconcebible y también se expande como la refulgencia resplandeciente del Brahmayotir mediante la expansión de su resplandor personal. En la Brahma Samhita se afirma que el Brahmayotir es su resplandor más personal. Por lo tanto, no hay diferencia entre él y su resplandor personal, el Brahmayoti o sus porciones plenarias como Paramatma. Las personas poco inteligentes que desconocen este hecho consideran que el Brahmayoti y Paramatma son diferentes de Shri Krishna. Esta concepción errónea de la dualidad ha desaparecido por completo de la mente de Bhishmadeva, quien ahora está convencido de que solo el Señor Shri Krishna es la totalidad en todo. Esta iluminación la alcanzan los grandes Mahatmas o devotos, como se afirma en el Bhagavad Gita 7.19, que Vasudeva es la totalidad en todo y que nada existe sin Vasudeva. Vasudeva o el Señor Shri Krishna es la persona suprema original, como lo confirma ahora un Mahayana, y por lo tanto, tanto los neófitos como los devotos puros deben esforzarse por seguir sus pasos. Este es el camino de la línea devocional. El objeto de adoración de Bhishmadeva es el Señor Shri Krishna como Partha Sarati y de él las gopis en el mismo Krishna en Vrindavana como el muy atractivo Shyamasundara. A veces los eruditos poco inteligentes cometen el error de pensar que el Krishna de Vrindavana y el de batalla de Kurukshetra son personalidades diferentes. Pero para Bhishmadeva esta idea errónea se disipa por completo. Incluso el objetivo del impersonalista es Krishna como Jyoti impersonal y el objetivo de Yogi, Paramatma, también es Krishna. Krishna es tanto Brahmayoti como Paramatma localizado, pero el Brahmayoti o Paramatma no hay Krishna ni dulces relaciones con Krishna. En su aspecto personal, Krishna es tanto Partha Sarati como Shyamasundara de Vrindavana, pero en su aspecto impersonal no está ni en el Brahmayoti ni en el Paramatma. Grandes Mahatmas como Bhishmadeva comprenden todas estas diferentes características del Señor Shri Krishna y por lo tanto adoran al Señor Krishna conociéndolo como el origen de todas las características. Texto 43. Sutta Uvacha. Krishna evam bhavagati manovak drishti vritti bihi atmani atmanan evesha sontashvasa uparamat.
Sutta Goswami dijo: así pues, Vishvamadeva se fundió en la superalma, el Señor Shri Krishna, la suprema personalidad de Dios, con su mente, palabra, vista y acciones, y de ese modo quedó en silencio y su respiración se detuvo. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El estado que alcanzó Vishvamadeva al abandonar su cuerpo material se denomina Nirvikalpa Samadhi, pues se sumergió en pensar en el Señor y en recordar sus diversas actividades. Cantó las glorias del Señor y con su vista comenzó a ver al Señor personalmente presente ante él. Y así todas sus actividades se centraron en él sin desviación. Este es el estado más elevado de perfección y todos pueden alcanzarlo mediante la práctica del servicio devocional. El servicio devocional del Señor consta de 9 principios de actividades de servicio: 1 escuchar, 2 cantar, 3 recordar, 4 servir a los pies del loto, 5 adorar, 6 orar, 7 ejecutar las órdenes, 8 confraternizar y 9 entregarse por completo. Cualquiera de ellos o todos son igualmente competentes para otorgar el resultado deseado, pero requieren ser practicados con perseverancia bajo la guía de un devoto experto del Señor. El primer punto, escuchar, es el más importante de todos y por lo tanto escuchar el Bhagavad Gita y posteriormente el Srimad Bhagavatam es esencial para el candidato serio que desea alcanzar la etapa de Vishvamadeva al final. La situación única en el momento de la muerte de Vishvamadeva se puede lograr incluso si el Señor Krishna no está presente personalmente. Sus palabras del Bhagavad Gita o las del Srimad Bhagavatam son idénticas a las del Señor, son encarnaciones sanas del Señor y uno puede utilizarlas plenamente para tener derecho a alcanzar la etapa de Sri Vishvamadeva, quien fue uno de los 8 vasus. Todo hombre o animal debe morir en cierta etapa de su vida, pero quien muere como Vishvamadeva alcanza la perfección y quien muere forzado por las leyes de la naturaleza muere como un animal. Esa es la diferencia entre un hombre y un animal. La forma humana de vida está especialmente diseñada para morir como Vishvamadeva. Texto 44. Sampadhyamanam agnaya Vishmam brahmani nishkale sarve vabubustu tushnim viyam siva dinatyaye. Sabiendo que Vishvamadeva se había fusionado con la eternidad ilimitada del Absoluto Supremo, todos los presentes guardaron silencio como los pájaros al final del día. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Entrar o fundirse en la eternidad ilimitada del Absoluto Supremo significa entrar en el hogar original del ser vivo. Todos los seres vivos son partes integrales de la absoluta personalidad de Dios y por lo tanto están eternamente relacionados con Él como el servidor y el servido. El Señor es servido por todas sus partes integrales como la máquina completa es servida por sus partes integrales. Cualquier parte de la máquina separada del todo deja de ser importante. De igual manera, cualquier parte integral del absoluto separada del servicio del Señor es inútil. Los seres vivos que están en el mundo material son partes integrales desintegradas del todo supremo y ya no son tan importantes como las partes integrales originales. Sin embargo, existen seres vivos más integrados que están eternamente liberados. La energía material del Señor, llamada Durga Shakti o la superintendente de la prisión, se encarga de las partes integrales desintegradas, y así éstas experimentan una vida condicionada bajo las leyes de la naturaleza material. Cuando el ser vivo se vuelve consciente de este hecho, intenta regresar al hogar, de vuelta a Dios, y así comienza su impulso espiritual. Este impulso espiritual se denomina Brahma Jignasa o indagación acerca del Brahman. Este Brahma Jignasa se logra principalmente mediante el conocimiento, la renunciación y el servicio devocional al Señor. Jnana o conocimiento significa conocimiento de todo lo relacionado con el Brahman, el Supremo. Renunciación significa desapego del afecto material y el servicio devocional es el resurgimiento mediante la práctica de la posición original del ser vivo. Los seres vivos exitosos que son elegibles para entrar en el reino del Absoluto se denominan Jnanis, Yogis y Bhaktas. Los Jnanis y los Yogis entran en los rayos impersonales del Supremo, pero los Bhaktas entran en los planetas espirituales conocidos como Vaikunthas. En estos planetas espirituales predomina el Señor Supremo como Narayana y los seres vivos sanos e incondicionados viven allí prestándole servicio amoroso como sirvientes, amigos, padres y prometidos. Allí los seres vivos incondicionados disfrutan de la vida en plena libertad con el Señor, mientras que los Jnanis y Yogis impersonalistas entran en la refulgencia impersonal de los planetas Vaikuntha. Todos los planetas Vaikuntha son autoiluminados como el Sol, y sus rayos se denominan Brahmayoti. El Brahmayoti se extiende ilimitadamente, y el mundo material no es más que una porción oculta de una parte insignificante del mismo Brahmayoti. Esta cobertura es temporal y por tanto es una especie de ilusión.
Bhishmadeva, como devoto puro del Señor, entró en el reino espiritual en uno de los planetas Vaikunta, donde el Señor, en su forma eterna de Parthasarathi, predomina sobre los seres vivientes incondicionados que se dedican constantemente a su servicio. El amor y el afecto que unen al Señor y al devoto se manifiestan en Bhishmadeva. Bhishmadeva nunca olvidó al Señor en su aspecto trascendental de Parthasarathi, y el Señor estuvo presente personalmente ante Bhishmadeva mientras éste pasaba al mundo trascendental. Esa es la perfección más elevada de la vida. Texto 45. Tatra dundu vayo nedur deva manava vadita. Shashamsu sadavo ragnam katpetu pushpa pritayaha. Después, tanto hombres como semidioses tocaron tambores en honor, y la honesta orden real inició demostraciones de honor y respeto, y del cielo cayeron lluvias de flores. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bhishmadeva era respetado tanto por los seres humanos como por los semidioses. Los seres humanos viven en la Tierra y en otros planetas similares del grupo Bur y Bubar. Pero los semidioses viven en Suar o planetas celestiales, y todos ellos conocían a Bhishmadeva como un gran guerrero y devoto del Señor. Como Mahayana o autoridad estaba al nivel de Brahma, Narada y Shiva, aunque era un ser humano. La cualificación equivalente a la de los grandes semidioses solo es posible al alcanzar la perfección espiritual. Así pues, Bhishmadeva era conocido en todos los universos, y durante su época los viajes interplanetarios se efectuaron mediante métodos más refinados que los inútiles esfuerzos de las naves espaciales mecánicas. Cuando los planetas distantes fueron informados del fallecimiento de Bhishmadeva, todos los habitantes de los planetas superiores, así como los de la Tierra, arrojaron lluvias de flores para mostrar el debido respeto a la gran personalidad fallecida. Esta lluvia de flores del cielo es una señal de reconocimiento por parte de las grandes semidioses y nunca debe compararse con la decoración de un cadáver. El cuerpo de Bhishmadeva perdió sus efectos materiales debido a que estaba sobrecargado con la realización espiritual, y así el cuerpo se espiritualizó como cuando el hierro se pone al rojo vivo al entrar en contacto con el fuego. Por lo tanto, el cuerpo de un alma plenamente autorrealizada no se acepta como material. Se observan ceremonias especiales para tales cuerpos espirituales. El respeto y el reconocimiento de Bhishmadeva nunca debe imitarse por medios artificiales, ya que se ha puesto de moda observar la llamada ceremonia Jayanti para cualquier persona común. Según los Shastras autorizados, una ceremonia de Jayanti como esta para un hombre común, por muy exaltado que sea materialmente, constituye una ofensa al Señor, pues la Jayanti está reservada para el día en el que el Señor aparezca en la tierra. Bhishmadeva fue único en sus actividades y su paso al reino de Dios también lo es. Texto 46. Tasya nirjara nadini samparet tasya bhargava yudhishthira karai itva muhurtan dukito bhavat. Oh descendiente de Brigu, Shaunaka, después de realizar las ceremonias y los rituales funerarios por el cadáver de Bhishmadeva, Maharaj Yudhishthira se sintió momentáneamente abrumado por el dolor. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bhishmadeva no solo fue una gran cabeza de familia de Maharaj Yudhishthira, sino también un gran filósofo y amigo suyo de sus hermanos y de su madre. Desde la muerte de Maharaj Pandu, padre de los 5 hermanos encabezados por Maharaj Yudhishthira, Bhishmadeva era el abuelo más afectuoso de los Pándavas y cuidador de Kunti Devi, la nuera viuda. Aunque Maharaj Dhritarashtra, el tío mayor de Maharaj Yudhishthira, estaba allí para cuidarlos, su afecto se inclinaba más hacia sus 100 hijos encabezados por Duryodhana. Finalmente se armó una camarilla colosal para privar a los 5 hermanos huérfanos de su legítimo derecho al reino de Hastinapura. Se desató una gran intriga, común en los palacios imperiales, y los 5 hermanos fueron exiliados al desierto. Pero Bhishmadeva siempre fue un sincero y compasivo benefactor, abuelo, amigo y filósofo de Maharaj Yudhishthira, incluso hasta el último momento de su vida. Murió muy feliz al ver a Maharaj Yudhishthira ascender al trono, de lo contrario habría abandonado su cuerpo material hacía mucho tiempo en lugar de sufrir la agonía por los sufrimientos indebidos de los Pándavas. Simplemente esperaba el momento oportuno, pues estaba seguro de que los hijos de Pandu saldrían victoriosos en el campo de batalla de Kurukshetra, pues su señoría Shri Krishna era su protector. Como devoto del Señor, sabía que su devoto no puede ser vencido en ningún momento. Maharaj Yudhishthira era muy consciente de todos estos buenos deseos de Bhishmadeva y por lo tanto debido de estar sintiendo la gran separación. Lamentaba la separación de una gran alma y no el cuerpo material que Bhishmadeva abandonó. La ceremonia fúnebre era un deber necesario, aunque Bhishmadeva era un alma liberada.
Dado que Bhishmadeva no tenía descendencia, el nieto mayor, Maharaj Yudhishthira, era la persona indicada para realizar esta ceremonia. Fue una gran bendición para Bhishmadeva que un hijo de la familia igualmente ilustre llevara a cabo los últimos ritos de un gran hombre. Texto 47. Tutubur munayo Hrishta Krishnan tat guhya namavi tataste Krishna hridaya swashramam prayayu punaha. Todos los grandes sabios glorificaron entonces al Señor Shri Krishna, quien estaba presente allí con himnos védicos confidenciales. Luego todos regresaron a sus respectivas ermitas, llevando siempre al Señor Krishna en sus corazones. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los devotos del Señor siempre están en el corazón del Señor y el Señor siempre está en el corazón de los devotos. Esa es la dulce relación entre el Señor y sus devotos. Debido al amor y la devoción puros por el Señor, los devotos siempre lo ven dentro de sí mismos y el Señor también, aunque no tiene nada que hacer ni nada a lo que aspirar, siempre está ocupado en atender el bienestar de sus devotos. Para los seres vivos comunes, la ley de la naturaleza está presente por todas las acciones y reacciones, pero Él siempre está ansioso por guiar a sus devotos por el camino correcto. Por lo tanto, los devotos están bajo el cuidado directo del Señor, y el Señor también se pone voluntariamente bajo el cuidado exclusivo de sus devotos. Así pues, todos los sabios encabezados por Vyasadeva eran devotos del Señor y por lo tanto cantaron los himnos védicos después de la ceremonia fúnebre, solo para complacer al Señor, quien estaba presente personalmente. Todos los himnos védicos se cantan para complacer al Señor Krishna. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 15.15. Todos los Vedas, Upanishad, Vedanta, etc. buscan únicamente a Él, y todos los himnos son para glorificarlo únicamente. Por lo tanto, los sabios realizaron los actos precisos y educados para tal propósito, y partieron felices hacia sus respectivas ermitas. Texto 48. Tato Yudhishthiro gatva saha Krishno gaya hwayam pitaram satvayam asa gandarim chatapashvinim. Después de eso, Maharaj Yudhishthira fue inmediatamente a su capital Hastinapura acompañado por el Señor Shri Krishna y allí consoló a su tío y tía Gandhari, que era una seta. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dhritarashtra y Gandhari, padre y madre de Duryodhana y sus hermanos, eran los tíos mayores de Maharaj Yudhishthira. Tras la batalla de Kurukshetra, la célebre pareja, tras haber perdido a todos sus hijos y nietos, quedó bajo el cuidado de Maharaj Yudhishthira. Pasaban sus días en gran agonía por tan grande pérdida de vidas y prácticamente vivían como ascetas. La noticia de la muerte de Bhishmadeva, tío de Dhritarashtra, fue otra gran conmoción para el rey y la reina, por lo que buscaron consuelo en Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira estaba consciente de su deber y de inmediato se apresuró a llegar al lugar con el Señor Krishna y satisfizo al afligido Dhritarashtra con amables palabras tanto de él mismo como del Señor también. Gandhari era una poderosa seta, aunque vivía como una esposa fiel y una madre bondadosa. Se dice que Gandhari también se vendó los ojos voluntariamente debido a la ceguera de su esposo. El deber de una esposa es seguir a su esposo al 100% y Gandhari era tan fiel a su esposo que lo siguió incluso en su perpetua ceguera. Por lo tanto, en sus acciones fue una gran asceta. Además, la conmoción que sufrió por la matanza masiva de sus 100 hijos y nietos también fue ciertamente demasiado para una mujer. Pero sufrió todo esto como una asceta. Gandhari, aunque mujer, no es menos que Bhishmadeva en carácter. Ambos son personalidades notables en el Mahabharata. Texto 49. Pitra chanumato raja vasudeva numoditaha chakara rasham dharmena pitri paitamaham vibu. Después de esto, el gran rey religioso Maharaj Yudhishthira ejecutó el poder real en el reino estrictamente de acuerdo con los códigos de principios reales aprobados por su tío y confirmados por el Señor Shri Krishna. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maharaj Yudhishthira no era un simple recaudador de impuestos. Siempre fue consciente de su deber como rey, que no es más menor que el de un padre o maestro espiritual. El rey debe velar por el bienestar de los ciudadanos desde todos los ángulos de la elevación social, política, económica y espiritual. El rey debe saber que la vida humana tiene como propósito liberar al alma enjaulada de la esclavitud de las condiciones materiales. Y por lo tanto su deber es velar porque los ciudadanos reciban la debida atención para que alcancen la más etapa de perfección. Maharaj Yudhishthira siguió estos principios estrictamente, como se verá en el siguiente capítulo. No solo lo siguió, sino que también obtuvo la aprobación de su anciano tío, quien tenía experiencia en política.
la cual también fue confirmado por el señor Krishna, el orador de la filosofía del Bhagavad Gita. Maharaj Yudhishthira es el monarca ideal y la monarquía bajo un rey preparado como Maharaj Yudhishthira es con mucho la forma de gobierno más superior a las repúblicas modernas o a los gobiernos populares. La mayoría de la gente, especialmente en esta era de Kali, son shudras de nacimiento, de baja cuna, mal preparados, desafortunados y mal asociados. Desconocen el objetivo supremo y perfecto de la vida, por lo tanto, sus votos carecen de valor y las personas elegidas por esos votos irresponsables no pueden ser representantes responsables como Maharaj Yudhishthira. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del primer canto, capítulo 9 del Srimad Bhagavatam, titulado La muerte de Bhishmadeva en presencia del Señor Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.